Lárgate a tu estación, viejo. Apestas a diésel y tabaco barato. Avergüenzas mi casa frente a mis socios, gritó Roberto, pateando con fuerza el viejo maletín de cuero de su suegro, de modo que éste se deslizó por el piso de mármol del pasillo y golpeó contra la pared. Yo estaba de pie en la puerta del penthouse que rentábamos desde hacía 3 años, sin poder moverme. Detrás de Roberto se erguía su madre, Elena, con su bata de seda favorita color champaña. Hacía una mueca de disgusto, tapándose la nariz con sus dedos delgados de manicura impecable. «Y llévate tu sirvienta contigo», murmuró ella con desprecio, señalándome con la cabeza. «No necesitamos basura genética en nuestra familia». Toda la noche los socios recordarán cómo apestabas a alcohol barato y a hospital. Mi padre, Nicolás, se agachó tranquilamente, recogió el maletín, lo sacudió y se colgó la correa al hombro. Llevaba la misma chaqueta de trabajo desgastada con la que había llegado ayer por la tarde. De su bolsillo sobresalía un viejo radiotransmisor desgastado y con la pintura descascarada. Presionó el botón y, con calma, casi con indiferencia, dijo al aire: «Despachador, bloquea el tramo del este. Se nos descarriló un tren aquí, uno humano». Roberto se rió en su cara. «Vaya, qué miedo. Lárgate ya, viejo, antes de que llame a seguridad». Yo miraba a mi esposo, el hombre con el que me había casado, porque parecía fuerte y prometedor, y comprendía que todo lo que había invertido en esta familia durante de 8 años, él lo acababa de arrojar al pasillo junto con el maletín de mi padre. Renuncié a mi carrera para apoyar su empresa emergente de logística. Trabajé de noche en una compañía de limpieza para pagar sus cenas de negocios. Soporté a mi suegra, que me llamaba sirvienta con título universitario, y ahora me echaban del penthouse, que yo misma pulía hasta sacarle brillo cada semana. Roberto estaba en el umbral, con los brazos cruzados y una sonrisa triunfante. Pensaba que había ganado, que ahora, cuando llegaran los inversionistas a cenar, nada les recordaría a los parientes humildes. Ni siquiera notó cómo mi padre, al irse, sonrió levemente bajo el bigote. Pero yo, antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Nos interesa mucho saber desde dónde nos acompañas. Que disfrutes el relato. Tras días, todo parecía casi normal. Vivíamos en el piso 40 de una torre ejecutiva. Un penthouse con ventanales panorámicos hacia el río Neva, conserje abajo y un estacionamiento subterráneo donde estaba mi camioneta blanca, la cual Roberto había registrado a su nombre por comodidad. Mi suegra se había mudado con nosotros. Hacía un mes, supuestamente para ayudar con la casa, pero en realidad para imponer sus propias reglas. Mi padre llegó de imprevisto. Llamó desde la estación, dijo que estaba de paso y que quería ver cómo vivía. Me alegré mucho. No nos veíamos desde hacía medio año. Él siempre andaba de viaje por las vías del tren. Llegó con su ropa de siempre, su chaqueta, un suéter con los codos desgastados y botas con rastros de grasa. Me trajo un frasco de miel de su colmena y un juego de construcción nuevo para mí, hermano menor, Pablito. Roberto lo recibió en el pasillo con cara de pocos amigos. Señor Nicolás, al menos podría haberse cambiado de ropa antes de entrar a una casa como esta, murmuró, mirando con desprecio las manos callosas de mi padre. Mi suegra tomó de inmediato el toro por los cuernos. Ana, explícale a tu padre que esto no es un albergue. Mañana tenemos gente importante. Inversionistas de Dubái van a financiar la nueva terminal de Roberto. Mi padre solo asintió, dejó su maletín en la esquina y fue a lavarse las manos. Vi cómo contemplaba nuestro lujo. El mármol, los muebles de diseñador, la enorme pantalla, pero no dijo nada.
Solo por la noche, cuando nos quedamos solos en la cocina, me preguntó en voz baja: «Hija, ¿eres feliz?». Desvié la mirada. ¿Cómo explicarle que hacía mucho tiempo que ya no me sentía la dueña de este hogar? Y al día siguiente llegó la cena con los inversionistas. Roberto corría de un lado a otro como loco. Ordenó un servicio de banquetes carísimo, contrató meseros y me obligó a usar un vestido que yo odiaba. Demasiado ajustado, demasiado costoso. Mi suegra daba órdenes como si estuviera en un desfile militar. Mi padre salió de la habitación de huéspedes con su chaqueta de trabajo. Planeaba tomar el tren nocturno de regreso. Roberto lo vio en el pasillo justo en el momento en que los invitados salían del elevador. Fue entonces cuando todo estalló. «¿Te estás burlando de mí?», siseó Roberto, sujetando a mi padre del brazo. «Tengo inversionistas árabes aquí y tú pareces un pordiosero de la estación». Mi suegra se acercó de inmediato. «Roberto tiene razón. Gente como ustedes arruina la impresión. Ana, empaca sus cosas y lárgate tú también. Ya que no puedes mantener a tu familia al margen, no tienes nada que hacer aquí». Intenté protestar. Le recordé que yo había pagado la renta del penthouse los últimos 6 meses con mi propio dinero, mientras Roberto tenía problemas temporales de liquidez. Le recordé que la camioneta que manejaba se había comprado con mis ahorros. Roberto solo se burló. «Ana, ¿es en serio? Todo lo que hay aquí es mío. El contrato de renta está a mi nombre y la camioneta también. Solo vivías a mis expensas, así que ahora estás libre. Lárgate con tu viejo a sus vías de tren». Me empujó del hombro, no muy fuerte, pero lo suficiente para hacerme retroceder. Mi padre se interpuso de inmediato. «No toques a mi hija», dijo en voz baja, pero con una firmeza que hizo que a Roberto le temblara la mejilla. Y luego vino aquella patada al maletín y la frase sobre la basura genética. Bajamos en el elevador en silencio. Mi padre cargaba su viejo maletín. Yo, un pequeño bolso con lo indispensable. El conserje abajo desvió la mirada. Lo había visto todo. Afuera hacía frío. Noviembre en San Petersburgo. Nieve húmeda, viento helado del río Neva. Mi padre se detuvo. Sacó su radio y repitió la misma frase. «Despachador, bloquea el tramo del este». En ese momento no le di importancia. Pensé que era solo la vieja costumbre de un ferroviario. Pero me equivocaba. A la mañana siguiente, en el Penx se respiraba olor a café caro y a victoria. Roberto estaba junto al ventanal panorámico, vistiendo solo una bata, mirando hacia el río Neva con una gran sonrisa. A su lado, Helene andaba de un lado a otro. Ella misma limpiaba el polvo de la barra de mármol, aunque los meseros de la noche anterior ya habían dejado todo impecable. «Al fin limpio», dijo con satisfacción, «sin el olor de esa ropa barata de obrero. Imagínate, hijo, si ayer ese inspector de vías con su chaqueta se hubiera sentado a la mesa con los árabes, habrían pensado que esto es un refugio de mala muerte». Roberto se rió, dando un sorbo a su café en una taza fina. «Mamá, eres una genio». Ayer, después de que se fueron, repasé la presentación una vez más. Están encantados. Dicen que si garantizamos el tránsito por nuestra terminal, firmaremos un contrato de $300 millones el primer año. Esto es otro nivel, mamá. Ya no es transporte local ni logística menor. Esto es un proyecto de escala nacional. Mi suegra se acercó y le acomodó el cuello de la bata. «Lo importante es que tu ex no intente reclamar nada. Ya llamé al abogado. El penthouse está a tu nombre. La camioneta también y las cuentas igual. Ni siquiera podrá exigir una pensión. Oficialmente has estado casi en bancarrota los últimos 6 meses». Roberto asintió. Realmente se sentía un rey. La escena ayer con su suegro le parecía un episodio menor, pero necesario. El viejo con el radio
y Ana con sus eternas quejas habían quedado en el pasado. Ahora podía concentrarse en lo importante. Sonó el timbre. Un mensajero entregó un enorme ramo de rosas blancas de parte de los inversionistas. Roberto lo colocó sobre la mesa y se tomó una foto para sus redes sociales con la descripción: siguiente nivel, siempre hacia adelante. Mientras tanto, en una pequeña cafetería, cerca de la estación Moscú, Ana estaba sentada frente a su padre. Nicolás terminaba tranquilamente su desayuno de huevos con tocino. Llevaba la misma chaqueta, pero lucía diferente, más sereno, más seguro de sí mismo. A su lado estaba su viejo maletín. «Papá, ¿y ahora qué?», preguntó Ana en voz baja, moviendo su tella frío. «Ni siquiera tengo ropa adecuada. Mi teléfono se apagó y olvidé el cargador con la prisa». Roberto bloqueó todo. Su padre la miró con ojos cálidos. «No te preocupes, hija. Terminamos de comer y nos vamos. Tengo un lugar cerca donde podemos quedarnos cómodamente». «¿Qué lugar? ¿Un hotel?». Nicolás solo sonrió bajo el bigote. «Algo así». En la oficina de Roberto, en la isla Vasilievsky, se respiraba un ambiente de fiesta. Los empleados corrían con documentos y la secretaria repartía café. Roberto, vistiendo un traje nuevo de diseñador, presidía la mesa de reuniones. «Muy bien, equipo. Mañana a las 2 de la tarde nos reunimos con el representante de Transoriente. Es el socio clave. Si firmamos, controlaremos todo el tránsito del este. Las mercancías de China y Kazajistán pasarán por nuestra terminal en Campo Real. El margen es del 28%. Ahora entienden por qué ayer me deshice del lastre». Los gerentes asintieron. Todos conocían la historia del suegro inspector de vías. Algunos incluso se burlaron por lo bajo. «¿Y qué hay de los documentos de la terminal?», preguntó Alejandro, el jefe de logística. «Necesitamos la confirmación del propietario de la infraestructura, la red de despacho, el acceso a las vías». «Todo en orden», respondió Roberto restándole importancia. «Tengo un acuerdo. Mañana me traen todas las autorizaciones. Lo importante es que los camiones estén listos para la carga». En ese momento, su teléfono sonó con un número desconocido. «Dígame», respondió Roberto con tono entusiasta. «Señor Roberto», dijo una voz masculina y fría del otro lado de la línea. «Hablamos del servicio de despacho de los ferrocarriles del noroeste. Tenemos un problema técnico en su terminal. El tramo de la ruta del este está cerrado temporalmente. Todas sus solicitudes para los próximos 3 días han sido canceladas». Roberto se quedó helado. «¿Cómo que cerrado? Mañana tengo una firma crucial. ¿Saben cuántos millones están en juego?». «Lo sabemos», respondió la voz con calma. «Pero es una orden de arriba. La causa es una falla técnica. Espere la notificación oficial». La llamada se cortó. Roberto arrojó el teléfono sobre la mesa. «¿Qué demonios? Que alguien averigüe qué está pasando». Alejandro ya tecleaba rápidamente. «Señor Roberto, es muy extraño. Por lo general, estos cierres se notifican con un día de anticipación, pero esto fue repentino». Elena, que había ido a la oficina para apoyarlo, frunció el ceño. «Esto no puede ser coincidencia. Seguro que ese viejo está detrás de esto. Aunque, ¿qué podría hacer él? Un simple inspector de vías con un radio». Roberto soltó una risa nerviosa. «Por favor, mañana lo resolvemos. Esto es pura burocracia». Ana y su padre llegaron en una vieja camioneta todoterreno a un edificio discreto cerca de la estación de carga. Por fuera parecía un centro de oficinas común, pero la seguridad en la entrada era estricta. Nicolás mostró una credencial y los dejaron pasar de inmediato. Adentro, Ana se quedó sin aliento. No era una oficina ordinaria. Era un centro de control de despacho real. Las paredes estaban cubiertas de pantallas gigantes donde se movían los diagramas de las líneas ferroviarias.
Empleados uniformados caminaban con tabletas en mano. Había olor a café y al ozono de los equipos electrónicos. «Papá, ¿qué es esto?», susurró. «Mi trabajo, hija», respondió Nicolás con tranquilidad. O, mejor dicho, uno de ellos, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje costoso, se les acercó. «Señor Nicolás, todo está listo. El tramo este-sur ha sido bloqueado bajo sus instrucciones. Transoriente ya está al tanto». Mi padre asintió. «Bien, que esperen un poco. Veremos qué cara ponen ahora». Ana seguía con la boca abierta. «Papá, explícame, no entiendo nada». Nicolás suspiró, se sentó en un sillón y le indicó que se sentara a su lado. «¿Recuerdas que siempre te dije que trabajaba como inspector principal de vías? Es verdad. Realmente camino por las vías, reviso los rieles y los desvíos, pero solo porque me gusta hacerlo. Pero la compañía, la empresa Transnorte, es completamente mía. La terminal de Campo Real y otras 7 en todo el país. Simplemente prefiero no quedarme encerrado en una oficina. Una vez al año salgo normalmente a ver cómo funcionan las cosas sobre el terreno». Ana sintió que la cabeza le daba vueltas. «O sea que eres millonario, y nosotros, todos estos años, siempre te ofrecí ayuda, hija, pero siempre la rechazabas. Decías que debían salir adelante solos, así que no me metí. Pero ayer, cuando ese presumido nos echó a ti y a mí, decidí que ya era suficiente. En ese momento se acercó uno de los operadores. «Señor Nicolás», llamaron de Transoriente, «están desesperados. El contrato se les viene abajo y las penalizaciones aumentan. Suplican que abramos el tramo de inmediato». Mi padre miró a su hija. «¿Qué dices, Ana? ¿Lo abrimos?». Ella recordó cómo Roberto había pateado el maletín de su padre, cómo su suegro la había llamado sirvienta y cómo se habían quedado en la calle a mitad de la noche sin un centavo. «No», dijo conforme, «que esperen». Por la noche, Roberto caminaba de un lado a otro en el penthouse, como un animal enjaulado, y su teléfono no dejaba de sonar. «¿Cómo que no pueden garantizar el transporte?», gritaba al auricular. «Mis inversionistas llegan mañana. Ya compraron sus boletos». «Señor Roberto», respondieron con cansancio del otro lado, «nosotros tampoco lo entendemos. Es una orden directa de la oficina central de Transnorte. El tramo estará cerrado al menos una semana. Toda la carga ha sido desviada a otras terminales». Elena estaba sentada en el sofá tomando un calmante. «Es él, ese viejo. Lo presiento. Tenemos que encontrarlos». En ese momento la puerta se abrió. Ana entró sin equipaje, vistiendo una chaqueta sencilla. Roberto se giró bruscamente. «¿Tú qué haces aquí? Te dije que te largaras». Ana lo miró con calma. «Vengo por mis documentos y las llaves de mi camioneta. Al fin y al cabo, es mía». «Aquí no hay nada tuyo», siseó Roberto. «Vete antes de que llame a seguridad». En ese instante, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era uno de los directivos clave de Transoriente. «Roberto, cancelamos la reunión. Sin la infraestructura de Transnorte, el contrato es inviable. Lo siento, pero nos dejaste colgados a todos». Roberto se dejó caer lentamente en el sofá. Su rostro palideció. Ana estaba de pie junto a la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, sonreía. «Sabes, Roberto», dijo en voz baja, «mi padre ayer dijo algo muy cierto. Un tren realmente se descarriló, uno humano, se dio la vuelta y salió». Roberto se quedó en medio de la sala del penthouse, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si ésta pudiera morderlo. El representante de Transoriente acababa de informarle fríamente que el trato se había cancelado por completo. $300 millones se habían esfumado. «Mamá, esto es imposible», dijo con voz ronca, volviéndose hacia Elena. Lo tenía todo calculado. La terminal estaba lista. Los documentos. ¿De dónde salió este bloqueo?
Su madre estaba sentada junto a la barra de la cocina, moviendo nerviosa su café. Su maquillaje, habitualmente perfecto, se veía un poco corrido. Te lo dije, ese viejo, el inspector del radio, seguro le lloró a alguno de sus jefes. Hay que encontrar a Ana y obligar a su padre a abrir esa maldita vía. Amenázala con quitarle el auto, el departamento, lo que sea. Roberto tomó su chaqueta. Tienes razón. No pudo haber ido lejos. No tiene dinero ni contactos. Vamos a la estación. Seguro siguen por ahí. Al mismo tiempo, en el centro de despacho de Transnorte, Ana estaba sentada en un cómodo sillón de cuero, bebiendo café recién hecho. Frente a ella, en una pantalla gigante, resplandecía el mapa ferroviario de todo el noroeste. Su padre estaba de pie a su lado, vistiendo un traje diferente, azul marino, de corte impecable y corbata fina. Junto a él, dos asistentes sostenían tabletas. Papá, todavía no puedo creerlo, dijo Ana en voz baja. Todos estos años me dijiste que solo caminabas por las vías. Nicolás sonrió. Lo hago porque me gusta. Cuando revisas los rieles tú mismo, notas de inmediato dónde la gente hace un mal trabajo. En cuanto a la compañía, creció a partir de una pequeña brigada de mantenimiento en el 98. Hoy tenemos 7 terminales, nuestra propia flota de vagones y el control de los tramos más importantes. Simplemente no me gusta presumir, sobre todo cuando mi hija dice, saldremos adelante solas. Uno de los asistentes carraspeó. Señor Nicolás, el señor Roberto Krasnov está en la recepción y exige una reunión. Dice que es urgente. Mi padre miró a Ana. ¿Lo dejamos pasar? Ana asintió. Un destello frío apareció en sus ojos. ¡Que pase! Roberto entró a la oficina como una tormenta. Detrás de él venía aprisa Elena. Al ver a Nicolás con un traje sumamente costoso, sentado detrás de un escritorio inmenso y con el porte de alguien que decide el destino de líneas de transporte enteras, Roberto se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, balbuceó. Hola, yerno, dijo Nicolás con tranquilidad. Toma asiento, té, café, o vamos directo al grano. Mi suegra fue la primera en reaccionar. ¿Qué clase de circo es este? ¿Quién se cree que es usted? El dueño de la compañía Transnorte, respondió mi padre. Y, por cierto, el arrendador de su penthouse. El contrato de renta vence en 2 semanas. No lo voy a renovar. Roberto palideció. Señor Nicolás, por favor, hablemos civilizadamente. Esto es un malentendido. Ayer perdí la cabeza. El estrés, los inversionistas, olvidemos esto. Ana, dile algo. Ana se levantó de su asiento junto al escritorio de su padre. Lucía completamente diferente, serena, erguida, vistiendo un suéter sencillo, pero con una dignidad que Roberto jamás le había visto. ¿Olvidarlo?, preguntó ella. Después de que echaste a patadas a mi padre y me llamaste sirvienta, después de que tu madre dijo que yo era basura genética, Elena intentó esbozar una sonrisa. Anita, querida, solo fue un momento de tensión. Cosas de familia. Vamos a hacer las paces. ¿Hacer las paces? Ana sacudió la cabeza. Es tarde. Papá, háblales del contrato. Nicolás presionó un botón en el control. En la gran pantalla apareció el esquema de la terminal de Campo Real. Su contrato con Transoriente se canceló porque yo mismo bloqueé el tramo ferroviario. Y no solo ese. Todas sus solicitudes para los próximos 6 meses quedan anuladas. Ni un solo vagón de su empresa volverá a transitar por mi infraestructura. Roberto se tomó la cabeza con las manos. No puede hacer esto. Tengo obligaciones. Los inversionistas ya depositaron el anticipo. Son millones en penalizaciones. Claro que puedo, respondió Nicolás con firmeza. Tú mismo firmaste el contrato que estipulaba el acceso ininterrumpido a la infraestructura. Y ahora no hay acceso, por razones técnicas. Al tribunal le mucho examinar tus estados financieros.
en especial aquellos donde desviabas dinero para gastos personales en lugar de pagar la renta y a los proveedores. Mi suegra empezó a agitarse. Esto es un chantaje. Iremos a la policía. ¡Adelante!, dijo mi padre, encogiéndose de hombros. Solo ten en cuenta que tengo toda la correspondencia y los recibos de estos últimos años que Ana pagó con su propio dinero, además de las grabaciones de seguridad del penthouse donde tú, Roberto, empujas a mi hija. Eso califica como violencia doméstica. Y por si fuera poco, soy el dueño del edificio. Mañana por la mañana vendrán los oficiales de justicia a embargar sus bienes por las deudas de la Conaniu. Renta. Roberto se desplomó en el asiento. Tenía el rostro empapado de sudor. Ana, por favor. Estuvimos 8 años juntos. Tuvimos momentos hermosos. Ana lo miró con lástima. Los tuvimos hasta que decidiste que mi padre y yo éramos basura. Ahora el descarrilado eres tú, Roberto, y nadie te va a salvar. Por la noche de ese mismo día, Roberto y Ellen Aron regresaron al penthouse. Abrieron la puerta con su llave, pero adentro ya los esperaba un ejecutor judicial con documentos. El arrendador rescindió el contrato de manera unilateral. Tienen 24 horas para desalojar el lugar. Todos los bienes no liquidados bajo el contrato quedan en posesión del propietario del inmueble. Mi suegra empezó a gritar. Roberto simplemente se sentó en el suelo del pasillo, justo en el mismo sitio donde el día anterior había pateado el maletín de su suegro. Al día siguiente, Ana estaba en el andén de la estación de carga junto a su padre. Frente a ellos un vagón ejecutivo de Transnorte, uno de verdad, con acabados de madera fina, seguridad privada y un chef personal. Papá, no sé cómo agradecerte, dijo ella, abrazándolo. No hay nada que agradecer, solo vive para ti y para tu hermano de ahora en adelante. La casa en la playa ya está lista. Múdense mañana. Ana asintió. Miró su teléfono. Había un mensaje de Roberto. Ana, regresa. Voy a arreglarlo. Todo. Te amo. Bloqueó el número sin responder. El tren se puso en marcha con suavidad. Ana se quedó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se alejaba lentamente. En algún lugar del centro, los oficiales desalojaban a Roberto y a su madre del penthouse que creían suyo. Un tren realmente se había descarrilado. Roberto estaba parado en medio de la sala en calcetines, viendo cómo 2 oficiales con uniforme gris inventariaban metódicamente los bienes. En el suelo ya había hojas rojas con sellos oficiales. Elena corría de un lado a otro, gesticulando con desesperación, haciendo que su bata de seda ondeara como una bandera de rendición. No tienen derecho. Esta es nuestra casa. Llevamos 3 años viviendo aquí, chillaba. Mi hijo es el director de la empresa. Tiene un contrato importantísimo. El oficial de justicia, un hombre mayor con rostro cansado, ni siquiera levantó la vista del papel. Señora, el propietario rescindió el contrato de arrendamiento unilateralmente. Hay un adeudo de los últimos 4 meses de renta más multas. Todo lo que no esté liquidado queda embargado. Tienen 24 horas para retirar sus pertenencias personales. Roberto se dejó caer lentamente en el sillón de diseñador que hasta ayer consideraba un símbolo de su éxito. Ahora ya tenía una etiqueta de embargo pegada. Todo esto es por ella y su padre, murmuró. Ese viejo inspector, yo no lo sabía. El oficial soltó una leve risa. Señor Nicolás Sokolov, este edificio es suyo, al igual que la mitad de las terminales de la región. ¿De verdad pensó que podía echar a su hija a la calle y que él se quedaría de brazos cruzados? Sonó el timbre. Roberto se levantó con esfuerzo y abrió. En el umbral estaba Ana, con una chaqueta abrigadora sencilla y un bolso pequeño cruzado. Detrás de ella, Nicolás con su impecable traje azul marino. ¿Vinieron a burlarse?, esbozó Roberto con amargura. Ana pasó a su lado.
Contempló el caos del departamento y dijo con serenidad: No, vine a recoger mis papeles, mis prendas de invierno y a decirte algo. Elena se abalanzó sobre ella. Ana, ¿estás feliz? Nos destruiste la vida. Nosotros te tratábamos como a una hija, como a una sirvienta, la interrumpió Ana con firmeza. Tú misma lo dijiste, ¿recuerdas cuando echaste a mi padre? Se acercó al armario, tomó una carpeta con documentos y se volvió hacia Roberto. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Durante 8 años creí que eras el pilar de esta familia, que sin ti no éramos nada, pero resultó que tú eres quien no es nada sin nosotros. Tu grandiosa terminal es parte de la empresa de mi padre, tu penthouse también. Incluso la camioneta que registraste a tu nombre se compró con mi dinero. Roberto intentó tomarla del brazo. Ana, hablemos. Fui un estúpido. El estrés, la presión de los inversionistas, te lo devolveré todo. Empecemos de nuevo. Ana retiró la mano con firmeza. ¿De nuevo? Después de que pateaste el maletín de mi padre y me llamaste basura genética. No, Roberto, obtuviste exactamente lo que querías. Una casa limpia de gente trabajadora. Que la disfrutes. Nicolás observaba en silencio desde la puerta. Luego añadió con calma. Por cierto, Roberto, toda tu carga ha sido desviada. El contrato con Transoriente está rescindido. La penalización es de 42 millones. Mis abogados ya presentaron la demanda comercial. Pronto los oficiales visitarán también tu oficina. Mi suegra se sentó directamente en el suelo y comenzó a llorar a gritos. 2 horas después bajaban en el elevador. Ana caminaba al lado de su padre. En la entrada del edificio los esperaba un Mercedes negro con chofer, pero Ana prefirió caminar hacia el río Neva. Quería respirar aire fresco. Papá, todavía estoy en shock, admitió ella. Todos estos años pudiste haber vivido como un rey. Y en cambio, preferí caminar por las vías, sonrió Nicolás, porque allí está la verdad, allí no hay engaños. Un riel está sano o está roto. Pero en las oficinas hay muchos como tu ex esposo. Piensan que si gritan más fuerte y visten ropa más cara, se vuelven los dueños del mundo. Llegaron al malecón. La nieve caía en grandes copos. Ana levantó el rostro hacia el cielo. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a la casa de la costa. Podrás trabajar si quieres, o simplemente descansar. Tu hermano ya nos está esperando allá. Y yo seguiré un par de años más recorriendo las vías. Ya me acostumbré. En ese instante, el teléfono de Ana sonó con un número desconocido. Contestó. Señora Ana, dijo una voz educada. Hablaba de parte del abogado de Roberto Krasnov. Él está dispuesto a devolverle la camioneta y compensarle todas sus inversiones. Solo le pide que no lo lleve a la bancarrota. Ana miró a su padre. Él asintió levemente con la cabeza. Dígale a Roberto, respondió con tranquilidad, que no tengo intenciones de destruirlo, pero tampoco de ayudarlo. Que resuelva sus problemas solo. Y colgó la llamada. Una semana después, Roberto estaba en el mismo pasillo del penthouse con 2 maletas. Los oficiales ya habían cerrado la puerta con llave. A su lado, temblando bajo un viejo abrigo, estaba Elena. ¿A dónde vamos ahora, hijo? Preguntó con voz quejumbrosa. Con mi tía, a las afueras, respondió él con voz apagada. Y después, no lo sé. En ese momento, un convoy pasó cerca del malecón ferroviario. Adelante iba el Mercedes y detrás el vagón de servicio acoplado a una locomotora de maniobras. Por la ventana del vagón, Roberto vio a Ana. Estaba sentada a la mesa, tomando té y riendo de algo que decía su padre. Ana lo notó. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Ella no desvió la vista ni sonrió con malicia. Solo lo miró con serenidad, como a alguien a quien alguna vez conoció, pero que ya había quedado muy atrás. El tren aumentó la velocidad suavemente.
alejándose en dirección al Golfo de Finlandia. Roberto se quedó allí un buen rato, mirando cómo se alejaba. La nieve caía sobre sus hombros. Las maletas se sentían pesadas, tanto como toda su vida pasada. Un tren descarrilado, susurró en voz baja, repitiendo las palabras del viejo. Elena sorbió por la nariz. Vámonos, hijo, hace frío. Comenzaron a caminar por la calle cubierta de nieve. Dos personas que alguna vez se creyeron superiores a todos y que ahora no tenían idea de dónde pasarían la noche. Gracias por acompañarme. Si te gustan estas historias, apoya al canal con un me gusta y suscríbete. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este relato y elige la siguiente historia que aparece en pantalla.